Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, qué placer me da saludarte, me encuentro muy bien, me encuentro en casa, aquí en Santa Rosa, provincia de La Pampa, disfrutando de un invierno frío, una semanita fría. ¿Verdad? Sí, el otro día estaba escuchando a un par de meteorólogos que hablaban de un frente frío, de una entrada de aire muy frío que entró a la República Argentina, especialmente un sector que abarca la parte central de la República Argentina. Cayó nieve en algunos lugares donde no suele Ujú. caer nieve. Y se espera que este fin de semana, casualmente, este fin de semana que estamos comenzando, estas son las primeras horas de este fin de semana, cuando escuches la radio, estamos entrando nuevamente en las horas del descanso del sábado y de un nuevo fin de semana se viene otro frío Ujú. interesante para la República Argentina. No sé cómo estará Perú, cómo estará Bolivia, cómo estará la gente de Uruguay, creo que compartimos el frío y Sí. Chile lo mismo, y les quiero mandar un saludo grande a ellos, así que estamos bien. No, no soy fanático del frío, de hecho No, no. siempre comento que soy alérgico al frío, esto es literal, no es que no me gusta el frío, soy alérgico al frío, así que bueno, Dios me ayuda para pasarla bien, aunque no es la estación que más me Ujú. agrada. Sí, sí. Es una de las cosas, de las pocas cosas diría que no coincidimos porque a mí el frío me agrada, siempre me agradó, así que bueno. Pero así todo nos llevamos muy bien, entonces podemos compartirlo. No, no, es que a mí no me molestaba el frío hasta que se me despertó esa Sí, alergia y sí. me genera el frío, me empiezan a salir como salpullidos, como si Ujú. me Es una picara, incomodidad. sí, como si me picara un mosquito o un bichito y se me generan ronchas en toda la cara, en las manos, en las piernas y me pica, me da mucha comezón, lo Ujú. cual es incómodo. Por eso nada más. Después hay una cosita que no me gusta del invierno, que son los días más cortos en cuanto a la luz del sol. Es Bueno, como que sí. se nos pone muy temprano, pero nada más. Después no tengo mucho problema con... Me gusta así dormir abrigado en el invierno y me gusta Claro. comer cosas calientes, no sé, un buen guiso de Sí, lentejas, sí. me gusta mucho el pastel de papa. Así que Ujú. soy más de las comidas invernales que de las comidas veraniegas. Bien. Bueno, vos decías, Sebastián, que no sabés cómo estará en Perú, en otros lugares, en otros países. Bueno, me imagino que está bien, quedará por allí para comentarlo en otro momento, pero nos pueden contar, se pueden poner en contacto, como cuando mandan saludos, por ejemplo, y que me imagino que tendrás algunos. Sí, sí, por supuesto, y queremos invitar a los amigos que nos están escuchando a través de la Nuevo Tiempo, de la radio, los queremos invitar a que, en este caso, estamos subiendo el programa completo a mi canal personal de YouTube, Ujú. ponen Pastor Sebastián Martínez y automáticamente les aparezco. Van a ver una foto de perfil donde estoy predicando en la iglesia de la universidad, la debería actualizar la foto, ya tiene un tiempo, aunque más o menos me conservo con la foto. Sí, sí. Y ahí los invito a suscribirse al canal para que les llegue todas las semanas. Lo único que subo básicamente es el programa, no es que los voy a bombardear con videos, no es así. Prácticamente el canal personal es Ujú. exclusivamente para este programa. Y bueno, y ahí pueden dejar el saludo y, ¿por qué no?, contarnos cómo está siendo el clima en estos lugares que hemos mencionado. Sí tengo un mensaje que nos llega desde Canelones, Mm. Uruguay. En este caso, Sí. Natalia María, es la que nos escribe, dice: hola hermanos, escucho sus programas siempre los viernes a la noche, ya Santo Sábado pone entre Ujú. paréntesis, y los sábados a la mañana. O sea, lo escucha dos veces. Interesante, ¿no? Lo Por las dudas, escucha. si no se entendió algo que dijimos. Qué lindo, Natalia, ¿no? Y Qué dice, lindo, mire, sí. y ahora también por YouTube. O sea, nos ve en YouTube Claro, y nos escucha el sí. viernes y nos escucha el sábado. Gracias, Natalia, gracias. Como verán, me gusta Bueno. mucho. Son de gran bendición. Abrazo, Nicolasa. Ese es el nombre de ella, no es Natalia. Nicolasa, Nicolasa Ujú. desde Barros Blancos, Canelones, Uruguay. Así que un abrazo grande, Muy bien, Nicolasa. qué Que el lindo. Señor te bendiga. No sé si estás escuchando o viendo en YouTube. Si estás escuchando en la radio, te digo feliz sábado, que el Señor te bendiga y que puedas sentir la compañía de nuestro Padre Creador, sustentador en estas horas y especialmente al disfrutar del estudio de la palabra de Dios. A mí me parece, Sebastián, que nos debemos una visita a Uruguay, en algún momento. Sí, sí, yo aquí estoy mirando y la mayoría de los saludos son de Uruguay. Pablo López también nos deja un mensaje Ujú. grande. Saludo para él, feliz sábado, dice desde Progreso,
Uruguay, ya no es Canelones. Después tengo aquí a Fabián Barreiro, que nos escribe siempre. Fabián, un abrazo Ajá. grande, cariñoso. No sé desde dónde nos escribe Fabián, ¿sí? Fabián Barreiro. Después Maximiliano Edison, que también Ujú. nos escribe desde Uruguay. Eh, Se pusieron de acuerdo los uruguayos Sí, sí, sí. y son los que están. Y nos da muchísimo placer. De paso, le quiero mandar un saludo grande al pastor Jorge Vibuch, que es el Ajá. presidente de la Unión Uruguaya. Un placer tenerlo como amigo al pastor. Ya que estamos mencionando a los uruguayos, le mandamos un saludo grande a él. Vamos a permitirnos, vamos arriba a la celeste, así Sí, se sí, ponen contentos también, ¿eh? sí, 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 sí. Bien. Bueno, Sebastián, en los saludos mencionabas justamente el tema del sábado, que es uno de los temas centrales de este encuentro de hoy. Que claro, a ver, el título en realidad es El fundamento del gobierno de Dios. Ujú. A ver, no nos confundamos. No, no estamos hablando de que el fundamento del gobierno de Dios es el sábado, porque me parece que eso es ya llevarlo a un extremo y que muchas veces podemos caer en, con buenas intenciones, ¿no? En sintetizar demasiado en ese punto. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Yo entiendo que es el amor. Bueno, pero ¿y la Biblia qué dice que es el amor? La Biblia da una definición del amor, ¿no? Allá el apóstol Juan, que lo entendió sumamente clarito, dijo, Dios es amor. Ujú, A ver, ¿Dios qué es? Dios es espíritu, Dios es esto, Dios es amor. claro. Entonces, el fundamento es el amor del reino de Dios, porque Él es amor. O sea, Ujú, el fundamento del gobierno de Dios es el carácter de Dios. ujú, Traslademos esto, hagamos una pequeña analogía a los gobiernos humanos. ujú, Haciendo un presidente en cualquier país, especialmente en Latinoamérica, donde los gobiernos son muy, que rondan en cuanto a la personalidad de aquel que asume como personalistas. presidente. Sí, personalista. Sí. Gracias, Lucho. Tal vez en otras partes del mundo desconozco, tal vez no es tan así, porque por ahí hay otros poderes que intervienen mucho más que aquí, pero aquí en Latinoamérica son personalistas, Ujú, ¿no? Asume un Lula en Brasil y la filosofía de Lula se traslada. A Piñeiro en Chile, ujú. por decir presidentes que ya pasaron, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en Argentina estuvo, bueno, Alberto, Fernández, anteriormente Néstor Kirchner, ahora Javier Milei, y cada uno tiene su filosofía, su Ujú, ideología, su pensamiento desde la economía, desde la cuestión social, bueno, y va imponiendo, pero es su personalidad. sí. Y aquellos que vivimos en el país, más o menos como que nos acostumbramos al discurso personalista de cada presidente de turno, ¿no? Ujú, Y más o menos es una bajada de línea. Si uno se pone a pensar, tiene mucha lógica esto, porque el gobierno siempre depende de quién gobierna, o sea, de la personalidad de claro. aquel que gobierne. Ujú, Hablando de Dios, que es el gran gobernante y el modelo a seguir, su gobierno tiene mucho que ver con su forma de ser, con su personalidad. Podríamos decir que el fundamento ujú, del gobierno de Dios es Dios mismo, que es amor ujú. y que lo dejó explicado. Y eso es interesante de poder estudiar y de entender claramente. Sabes que, bueno, te decía hoy, antes de que comencemos el encuentro, me gustó cómo empezaba este tema, porque después del versículo que siempre tenemos para recordar y sobre el cual se construye, decía, mediante el estudio intensivo de la Biblia. Eh, claro, ¿cómo conoces a una persona? Compartiendo tiempo, a ver, viendo qué piensa, teniendo capacidad de entender. ¿Y con Dios cómo haces? Y mediante el estudio intensivo de la Biblia, que es su palabra, justamente, ¿no? Me encantan los documentales, Lucho, y aquellos que son biográficos me Ujú, encantan, especialmente cuando son deportivos, ¿no? Cuando ves la historia de un deportista o de un equipo y vas viendo cómo se formaron, cómo entrenaron, cómo dormían, cómo comían, cómo viajaban. Uno es como que entiende, conoce muchas cosas. y se acerca al equipo, ¿no? Hace un tiempito vi un documental de una señorita nacida en la India que hacía tiro al blanco, o sea, con arco y Mm, flecha, no sé bien cómo es el nombre de este ujú, deporte, y me gustaba el entrenamiento y cómo concentraba y todo lo que tuvo que lograr para llegar a los Juegos Olímpicos, y finalmente no gana la medalla de oro, ¿no? Uno espera siempre, ¿no? Este final feliz y completamente verídico, ¿no? Y uno lo conoce ahí. Claro,
El documental, esta serie que relata autobiográfica, donde se cuenta la forma de ser, la personalidad, etcétera, es la palabra de Dios. De paso, Ujú, no hay mejor definición que la palabra de Dios. Podemos decirle Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, pero la palabra de Dios, porque la palabra y el vocablo palabra en hebreo y sí. en hebreo es dabar y en griego es logos, siempre hacen referencia a Dios. No Ujú, es una palabra hablando técnicamente, no sé, un término que podemos usar en ujú, literatura, en gramática, no. Acá la palabra es un concepto, la palabra es Dios. Entonces, no hay sí. mejor manera de conocer a Dios que a través de su palabra, donde nos escribe, nos presenta, nos muestra, con ejemplos, el santuario es uno de ellos, de cómo es Ujú, realmente. Déjame leerte el texto bíblico de Apocalipsis dale. capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que Mm. guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese es el texto clave para empezar a estudiar esta bellísima lección que nos va a mostrar un Dios presente, pasado y con muchísimo futuro. Bueno, mencionaste algo y lo dejamos para verlo en un rato entonces. El tema es el fundamento del gobierno de Dios y hablaste de mandamientos y el testimonio de Jesús. Mm. ¿Qué tienen que ver con el fundamento del gobierno de Dios? ¿Qué reflejan o por qué? ¿Te parece que hacemos la primera pausa? Sí. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Mencionabas recién, Sebastián, yo hoy te propuse que hablemos un poco de esto de guardar los mandamientos y el testimonio de Jesús. Pero vos mencionaste antes, en ese contexto, la palabra santuario, que es parte de lo que venimos hablando en los encuentros anteriores. Te sumo la misma pregunta, ¿qué tiene que ver entonces esto? Mm. Dios me encanta pensar en un Dios que es un padre amoroso, explicándole a los hijos. Esta semana mi hija me preguntaba algunas cuestiones de matemática y le digo, hija, yo me gustaría ayudarte Mm, mucho más, pero no soy un experto, no. Y de hecho ha cambiado la forma de la enseñanza, que me parece ¿verdad? bárbaro. Entonces cuesta mucho a un papá de 46 años usar métodos que usan los chicos que no usamos cuando estudiamos nosotros, hablando de dividir, de multiplicar, etcétera. Ujú, Ahora, Dios es un Padre tan amoroso que nos deja ejemplos sumamente claros, sencillos, para explicarnos con lujo de detalles su amor a través del plan de salvación. mm, Y el santuario o el tabernáculo cumplía esa función. Cuando uno piensa, primero que hay muchos versículos, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, habla de que el apóstol Juan vio abierto en el cielo un templo y dentro de ese templo había o sea, un arca ujú, y habían leyes, dice, se dejó ver, dice. ujú, Y entonces claramente uno dice, wow, entonces la ley de Dios que está en el cielo es la original. Alguna vez claro. me puse a pensar, la que rompió Moisés cuando bajó y se Ujú. encontró con el pueblo desobediente, ¿esa habrá sido la original? No, no era la original. ¿No? La original está en el cielo. Dios con su dedo hizo una copia, Moisés la rompió, producto del enojo y de esta decepción de un líder que se veía frustrado frente a un pueblo desobediente bueno, con mucho de Egipto en su corazón. Ujú, Volvió a hacer otra copia, Jehová, Dios, y esa copia es la que está en el tabernáculo. El tabernáculo, el santuario, tenía tres secciones que eran distintas. El atrio, con el altar de bronce donde se llevaba a cabo los sacrificios, la fuente de bronce, luego estaba el lugar santo donde se ministraba y entraba el sacerdote, ministraba diariamente, y luego el ujú, lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote el día de la expiación, una vez al año, esto lo dijimos la semana sí. pasada, y en este lugar santísimo estaba el arca. El arca tenía su tapa, ¿no? En este Ujú, bellísimo mueble de oro, tenía lo que se llama la Shekinah, que era la presencia, eso era el propiciatorio. En el propiciatorio ujú, estaba la presencia de Dios. Y dentro del arca había algo muy interesante que era la tabla de las leyes. O sea, estaban las ujú, dos tablas de piedra con la ley de Dios. O sea, la ley de Dios está en el corazón más íntimo de esta maqueta que Dios hizo para que entendamos absolutamente todo el plan de salvación. ¿Qué pasa?
es la ley de Dios, la ley de su amor, la que Satanás empezó a discutir allá en el cielo. Ujú, Satanás es el que empezó a hablar en contra de esta ley, hablando de un Dios tirano, de un Dios manipulador, de un Dios que realmente no les daba libertad. Esa ley que está en discusión es la que está en el centro, ahí en el arca. ujú, Pero es interesante, ¿no? Porque el ser humano, el sacerdote común y corriente, ¿podía ingresar al atrio? Sí, podía. Diariamente, sí. ¿Podía ingresar al lugar santo? Sí, claro, podía ingresar al lugar santo y encontrarse con los tres muebles que habría, ujú, ¿no? La mesa con los panes, el altar con el incienso y el candelabro. Pero ¿podía ingresar al lugar santísimo? No, no podía. Ese no, lugar claro. estaba reservado para el sumo sacerdote. Y vuelvo a repetir algo que me gustó mucho, que es el título de la semana de oración que tuvo Ujú, la Universidad Adventista del Plata hace un par de semanas. No me acuerdo si es exactamente este el título, pero creo que era No se trata de vos. sí, Eh, sí, sí, sí. Nosotros creemos que el conflicto cósmico, tenemos mucho la idea de que el conflicto cósmico y todo lo que tiene que ver con la Biblia y lo religioso tiene que ver con nosotros. Ujú, No tiene que ver con nosotros. no, no, Todo claro. esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Y si vos te pones a pensar, no entraba el humano al lugar santísimo. El único que entraba era el sumo sacerdote, que era un ejemplo pequeño, una Ujú, maqueta chiquitita de la imagen de Cristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Dice el libro de Hebreos, que está ministrando. Quiere decir que la humanidad queda ajena a todo esto y no logra claro. entrar. Sí podemos estar frente a la presencia de Dios, frente a la Shekinah, a través de Cristo en este plan de salvación. Entonces, la ley ocupa un lugar central en esta maqueta y en este modelo que Dios tiene para que podamos entender. ¿Por qué? Porque la ley misma refleja el carácter de Dios y nos muestra realmente quién es Dios. Eh, Me resultó interesante este planteo, Sebastián, porque, a ver, convengamos primero, también esto lo hemos planteado muchas veces. ¿Cuál de los dos santuarios es el real? El del cielo. Sí, no Es hay el duda. original. Es el que eh, al que se le hizo una copia y además, como no se trata de nosotros, se hizo una copia para que nosotros entendamos, porque ni siquiera tenemos acceso a aquel, ¿no? Y Exactamente. entonces, otra cosa que hasta tal vez cómo Dios trata de enseñarnos desde lo ubicativo y desde lo emocional también, que muchas veces lo descartamos. La ley de Dios, el reflejo del carácter de Dios, a ver, básicamente, tiene que ver con lo que Dios es. Está en un lugar especial, está protegido, está guardado. No es para andar, a ver, manipulándolo, ¿no? Porque Ujú, está en ese lugar. Y en ese santuario terrenal, inclusive, estaba diseñado de esa manera también. Por lo tanto, cuando estamos hablando de el acceso del sumo sacerdote al lugar a donde estaba ese arca, donde estaba la tabla de los mandamientos, eh, wow, ahí mismo se refleja la importancia que Dios le da a eso. Y viste que nosotros como seres humanos, a ver si no nos estamos pareciendo al enemigo de Dios, ponemos en discusión la ley de ujú, Dios. ujú. No, que ya no, eso es cosa del pasado. Eso era cosa del pueblo de Dios en aquel momento, ahora ya no. Estamos manipulando la ley de Dios. Ujú. Ni hablemos cuando entramos a manipular eh, mandamiento por mandamiento, ¿no? El gran problema tiene que ver con la ignorancia con la que Satanás nos quiere mantener, Ujú, ¿no? En cualquier país las leyes están para organizar ujú, y se deben cumplir independientemente de si las conoces o no, ujú. ¿no? Sí, Lucho, vos sos un profesor universitario y no podés pautás seducir. y podés pautar cuando tomás los exámenes, ¿no? Los parciales, los exámenes parciales, ¿no? O el Sí, pero examen no sabría, final. profe. Claro. Pero vos decís, pero esto está ya en el plan de cátedra. El plan de cátedra lo aprueba el decanato y a vos te damos una copia. Vos entrás, en este caso ahora, ¿no? Me acuerdo cuando estudiábamos nosotros, Lucho, nos daban escrito el plan de cátedra. Ahora Sí, 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 cada sí. uno Online lo ingresa, tenés. ahora está online. Vos entrás al portal de tu universidad, lo descargas y ahí están las fechas.
Uno no puede decir, y yo no conocía la fecha, y el profesor te va a decir con simpatía, mira, me caes muy bien, me gusta como sos como estudiante, pero Qué la fecha, lástima. está la fecha. Entonces, la ley, la ley no, porque algunos, y por qué la ignorancia, ¿no? Porque muchos se toman sobre algunos pedacitos de la Biblia donde da la sensación, dicen algunos, que la ley Ujú, fue abolida, ¿no? Especialmente Colosenses, ¿no? Donde dice que se clavó. Pero ¿de qué ley está hablando? La ley de la que habla es claramente, tiene que ver con esta ley ceremonial. Esto que ujú, pasaba en el santuario, ¿no? Aquello que venía a ejemplificar lo que realmente iba a pasar. Hablando del Cordero, ¿no? Una vez que Cristo claro. murió, el Cordero, ya no hace falta matar un animalito porque aquel que era el ejemplo ya vino y vino a tomar Ujú, el ejemplo, vino a tomar el lugar, perdón, de aquellos que habían sido su figura. ¿Correcto? Ese tipo de ley, esta ley ceremonial es la que dejó de hacerse. Cuando uno mira el santuario no es anterior a los mandamientos, ujú, ¿correcto? Cuando uno, ujú, cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, ellos celebran Pascua el 14 de Nisan, ¿correcto? Ellos son liberados el 15 de Nisan, comienzan a peregrinar y 50 días después festejan Pentecostés. Dice la cultura judía que seguramente ese día es el que Moisés recibe la ujú, tábala de los mandamientos, ¿correcto? Y el tema de la construcción del santuario es posterior a esto. Entonces, claro. claramente, el santuario fue una manera de ejemplificar en el desierto, teniendo, ¿no?, una vida nómade, y Dios pidiéndole, yo quiero habitar entre ustedes, háganme en una morada, pero él ya había dejado en la creación, cuando no existía el pueblo judío, ya su ley en las primeras personas, y especialmente distintivo que tiene la ley de Dios, que tiene que ver con el cuarto mandamiento, porque es el Ujú. único que por ahí pareciera no encajar, ¿no? Porque uno dice, bueno, está bien, no adoremos imágenes, no tomemos el nombre de Dios en vano, Claro. no hagamos esto, respetemos al prójimo de esta manera, pero el cuarto mandamiento tiene que ver, porque pareciera que no habla de Dios y no habla del prójimo. Cuando yo lo Ujú, analizo al mandamiento del sábado, al mandamiento del cuarto, al cuarto mandamiento, veo claramente que sí habla pura y exclusivamente de Dios. sí. También habla de la relación con el prójimo, pero habla pura y exclusivamente de Dios y de reconocer en Dios la figura del creador, que es en definitiva lo que muchas veces discutimos. Me pongo en el rol del creador, me pongo en el rol del protagonista cuando yo no lo soy, y entonces ocupo el lugar que solo le corresponde a Dios. Wow. Será importante, ¿no? A tenerlo en cuenta entonces. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, Sebastián, pero ya continuamos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Recién, Sebastián, hablábamos acerca de eh, el cuarto mandamiento, específicamente el sábado, que como para que muchas veces no choquemos, hemos aceptado que diga día de reposo, Ujú, ¿no? Porque es un día de reposo, sí. Creo que tampoco entendemos plenamente el concepto de reposo. Me gustó una forma en que dice el material que estamos estudiando, reposo en Dios. ujú. Y ahí otra vez creo que deberíamos entender que no somos los legisladores del día de reposo. Eh, Creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Ujú, Este, y esto tiene mucho que ver con el vínculo y la relación que tengamos con Dios. Y esa es la razón de ser de este día de reposo y es la forma de reposar de paso, ¿no? ujú, Este, yo hoy te decía, esto de la discusión del sábado, del día de reposo, que si es el sábado o no es el sábado, en realidad no está en discusión. A ver, en los mandamientos, en la ley que está, en la ley real, en ujú. la que está en el santuario celestial, que es el santuario original, el real, no está tachado el cuarto mandamiento, ¿no? No, no. Acá tiene que decir tal cosa. No, no hay una nota aclaratoria ni nada por el estilo. Y ahí volvemos al planteo que decías vos, Sebastián. No se trata de nosotros. Quedó claro. Y de paso, eh, la discusión tiene que ver con ese enemigo de Dios que decidió discutirlo a Dios y habló justamente de la ley, habló justamente del amor, ¿no? Entonces,
ahí nuevamente queda claro que no se trata de nosotros, se trata de una cuestión de a quién adoramos. El enemigo de Dios decidió no adorarlo a Dios. ¿Mm? Planteo interesante, Lucho, y es interesante porque a ver, el sábado tiene una perfección tan grande que cada semana tenemos la posibilidad de volver al examen, ¿no? Cada semana tenemos Mm, la posibilidad de pensar en Dios y volver al sábado, y de replanteármelo, ¿no? Y aparte me gusta porque tiene un nivel de detalle, este cuarto mandamiento, mm, que nosotros no, o sea, nadie se atreve a discutir una ley humana, ¿correcto? No claro. sé, hay elementos que no se pueden trasladar cuando uno viaja en avión y están ya especificados por ley en los aeropuertos, cuando vos imprimís el boleto, hablando del avión, hay leyes de Ujú, tránsito, y bueno, y uno no se pone a discutir esto. No, bueno, acá dice que no puedo llevar, no sé, tijeras. No, no, pero si ujú, esta tijerita es chiquitita, ¿la puedo llevar? No, no, señor, no se puede llevar. Y uno no se pone a discutir. Pero con la ley de Dios muchas veces nos ponemos a discutir y muchas veces sentamos nosotros a tomar ese rol de Dios. ujú, El sábado tiene, claro. además del vínculo eterno de la creación, que tiene que ver con el pasado, pero ese vínculo de la creación tengo la posibilidad de verlo siempre. Y es importante, ¿por qué? Porque yo tengo que entender que yo soy criatura y no soy creador. Y esto no es poca cosa. Al entender yo que soy criatura y no soy creador, y esto es muy fácil, es muy sencillo, yo lo explicaba Ujú, estos días en quinto grado en la primaria, chicos de 10 años. Yo, ustedes me ven ahora en YouTube y me ven con pelo, pero si ustedes tuvieran una cámara que esté arriba de mi cabeza, se van a dar cuenta que hay una parte que no me está saliendo pelo. ujú, Si yo fuera Dios y fuera creador, le daría la orden a mi cuerpo para que me salga pelo en esa zona y automáticamente me tendría que salir, porque tengo poder para generar. claro. Y no puedo. ¿Y saben que me encantaría decirle a mi cuerpo, bueno, genera más cabello en esta zona? No podemos. No podemos Claro. ni siquiera darle la orden de seguir viviendo cuando el cuerpo ya está, ya cumplió un ciclo. No podemos. O sea, no tenemos esa capacidad, porque solo la capacidad de dar la vida, de ser creador Ujú, y sustentador es de Dios. Entonces, el sábado me ayuda a entender esto. Me ayuda a entender esto. Cuando uno va creciendo, va envejeciendo, va conociendo mucho mejor la vida, uno se va dando cuenta de, ay, wow, yo no soy Dios. Y uno lo acepta, aunque Satanás te tienta mil veces con esto de vos podés, vos sos. No, y es ujú. un peligro. Entonces el sábado tiene que ver con esto, con el hecho de entender que Dios es creador. Y de paso es la discusión que se marca en toda la Biblia, porque Satanás lo que quiere es que lo adoremos a él o a nosotros. Lo único que él quiere es que no adoremos a Dios. De eso es Ujú. la cuestión. Y eso era lo que Dios quería enseñarnos en el santuario, lo que nos marca en la ley, para que podamos ordenadamente volver siempre al camino correcto y entender que la adoración solo es a Dios. Ahora, Sebastián, eh, fíjate vos, si nosotros aceptamos que Dios es el creador, por lógica, y tenemos que ocupar nuestro lugar. No nos corresponde otro. Y así todo, claro, cuando empezamos a discutir, bueno, cómo es la creación, no, en realidad esto era figurativo, le tratamos de buscar la vuelta también. Es más, es lo que está más difundido desde la evolución, no sé. Ya hay tantas teorías que yo ya no sé cuáles son siquiera, ¿no? Pero es más, hasta acomodamos algunas teorías religiosas con creacionistas, con evolucionistas y las mezclamos. Ve- A ver, hay varias teorías al respecto, pero me parece más honesto y medio duro lo que voy a decir, la postura de aquel que directamente no cree. A ver, a mí me gusta, le agrego un detalle más, Lucho, a esto. Me gusta la postura honesta de aquel que dice, existe Dios y yo no soy Dios, Ujú, pero no quiero acercarme a Dios. también. Ujú, Elijo no acercarme a Dios. Yo sé que ujú, existe, que hay un poder superior, ponele el nombre que vos le quieras poner, y acepto que yo no puedo curarme de una enfermedad, acepto que no tengo el poder creador de mantenerme inmortal, lo acepto. Yo no soy Dios.
pero no quiero vivir con ese Dios. Esa Ujú. postura me parece mucho más, más interesante que aquel que, por esto que te mencioné recién, ¿no? La Hace la ignorancia. hibridación. Sí, Sí. sí, y la ignorancia en esta confusión. Bueno, la Biblia lo llama de manera poética Babilonia, ¿no? Hablando de Babilonia, Ujú, la palabra sí tiene que ver con confusión. Esta ujú, confusión, pero en gran medida tiene que ver por la ignorancia de aquel que dice, bueno, no importa si es un día a la semana, el tema es descansar. No, no importa ujú, si, bueno, la cuestión es, pero entonces ahí yo estoy anteponiendo lo que pienso y en realidad estoy adorando lo que yo quiero adorar y no es así. La ley no es, bueno, reposar. Si a Dios le diera lo mismo que descansáramos un día de la semana y pensáramos en la creación, nos hubiese dicho, bueno, tienen 7 días, elijan el que quieran ujú, y ese día adórenme, descansen. ujú, Lo hubiese dicho. Dios no es un Dios que no tiene capacidad de comunicarse, porque Él inventa la comunicación. Él inventa las palabras. Él es la sí, palabra. Lo hubiese dejado también claro. Sin embargo, Él deja una marca, una señal ujú, distintiva, porque el sábado no es solamente un día, es una señal distintiva, es el logotipo. ¿Sí? Es ujú, el logo, ¿no? Es el eslogan, o sea, es todo, ¿no? Que nos muestra absolutamente todo lo que es Dios. Amor, poder, restaurador, todo está en el sábado. A partir del momento en que yo acepto que Dios es el creador, creo que debo ocupar mi lugar como criatura y ese lugar significa amar a Dios, adorarlo a Dios, Ujú, porque si no, en realidad no lo estoy reconociendo. ujú, Y hacer lo que Él dice que como son las cosas. A ver, es tan simple como eso, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que nos sea fácil, porque nosotros tenemos la tendencia a, bueno, a mí me gusta hacer lo que yo quiero, pero nos hacemos trampas y pensamos que lo podemos trampear a Dios, ¿no? Ojo, convengamos que también es cierto que en esta vida estamos para ir aprendiendo. Entonces, más allá de que es duro esta postura de que yo hago trampa y demás, ojo, también estamos aprendiendo y deberíamos elegir aprender a vivir caminando con Dios. Porque no es que tampoco de repente vas a saberlo. ujú. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la ley en el sábado? El sábado, Mm, dentro de la ley de Dios, marca la cuestión del creador. ujú, Al ser creador, Él es el único que merece adoración. Todo el conflicto se genera por una cuestión de adoración. Entonces, el exacto. conflicto entre el bien y el mal, el conflicto cósmico, el conflicto de los siglos, tiene que ver con a quién adoramos. Ujú, El sábado es el que nos revela, el que termina ujú, mostrándote a quién adorás, a vos o a Dios. Entonces, el sábado y la ley cumplen un rol particular porque están en el centro de la discusión. Por eso, la ley está en el centro de esta cuestión del santuario, ¿no? Estaba en un lugar realmente privilegiado. La ley es la norma de conducta inmutable de Dios y se halla en el centro del conflicto final entre el bien y el mal. O sea, no cambia, no se altera, porque el carácter de Dios es la ley de Dios y el carácter de Dios está ahí en estos 10 principios que Dios nos da, y uno es fundamental, yo soy el creador, dice él. Y por eso les dejo ujú. un día para que recuerden que yo soy el creador y que solo a mí me pueden adorar. Entonces, por eso es tan importante y tan significativo el sábado y la ley de Dios que no cambió, porque el carácter de Dios no cambia, no Claro. cambió ni se modificó. Aparte, qué interesante. A mí, digo esto y me guardo en silencio, por lo menos para la pausa. Puede ser que un libro que tiene tantos años como es la Mm, Biblia, para aquel que quiere creer que es un libro, para mí es la palabra de Dios, diga 7 días. Y el mundo, aunque no se quiera relacionar con el Dios de la Biblia, sigue manteniendo esto que dice este libro, porque la semana sigue teniendo 7 días. Y ujú, cuando se quiso cambiar a que la semana tenga 5 días, 6 días o 4 días, no se pudo. Cuando se quiso ir a 10 días, porque se intentó, tampoco se pudo. La naturaleza tenía fallas importantes cuando le cambiaron el ciclo de los 7 días que necesita la naturaleza para tener un ciclo, bueno, creado por Dios, sí, ¿no? sí. Interesante, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, cómo.
tantas teorías, pero la semana sigue siendo la semana como lo dice Génesis capítulo 1, como lo dice la creación de Dios. Bien, tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Queda por hablar. Mucho. Quedan temas por volcar todavía, ¿no? Pero me parece que el foco está en esto de la decisión de a quién adorar. La última pausa, ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Estoy releyendo, Sebastián, el versículo que leíste al comienzo, Ujú. porque, bueno, hablamos bastante, ¿no? De guardar los mandamientos, del testimonio de Jesús. De eso no hablamos tanto, tal vez, pero tal vez lo desarrollamos ahora. Pero vos empezaste mencionando, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eh, ¿Qué tiene que ver? Porque hasta el tema de los mandamientos y la ley es como que ya hemos hablado. Pero ¿en qué contexto aparece el dragón? ¿En qué contexto aparece esa mujer? A ver, explícame un poco, por favor. Bueno, volvemos al lenguaje del santuario. El lenguaje del santuario para nosotros, la palabra santuario no la entendemos bien, Mm, ¿no? Atrio, ¿qué es un ujú, atrio? El patio. Ah, el ujú, patio. Bien, ¿por ujú. qué no le dicen patio? Y bueno, porque en realidad está escrito con otro español, escrito de otra manera, para otro público, para decirlo de alguna Sí. manera. Argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, peruanos, paraguayos, oyentes de la Nuevo Tiempo, si yo digo con Lucho quedamos en offside, los varones y las mujeres que les gusta el fútbol lo Claro, entienden. No, claro. dije una frase y Lucho después del terminado del programa me sacó tarjeta roja, lo entienden, ¿correcto? Lo entendemos, estoy de suplente, estoy en el banco de suplentes, uno lo, Ujú, lo entiende, todas esas frases uno las entiende porque manejamos el lenguaje futbolero, ¿no? En ujú, Latinoamérica. La Biblia está escrita en un lenguaje judío, con un pensamiento judío o un pensamiento hebreo. ujú, El Apocalipsis, el libro de Daniel o el resto, están escritos a un público. Este público entendía muy bien de qué se estaba hablando. Cuando Juan habla, y él habla figuradamente del dragón, que otras veces ujú. dice, el dragón es el diablo, es Satanás, es Lucifer, Sí. lo nombra Ujú, claramente, ¿no? Y dice, se airó contra la mujer. En otras secciones, el apóstol Pablo, el mismo Juan, dicen, la mujer es la iglesia ataviada para el regreso de su esposo. Entonces uno dice, bueno, entonces el dragón es el diablo, el enemigo de Dios. La mujer ujú, es la iglesia. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a hacerle una guerra al resto. Hay otras versiones que dicen al remanente, a lo que ujú, quedó en esta iglesia. ¿Quiénes son estos que quedaron? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es Apocalipsis, escrito allá por el 90 y moneda, en la era cristiana, con un Juan ya viejito. Ya no estaba el apóstol Pablo, que había fallecido en Roma, ujú, aquel que escribió la carta a Colosenses, que dijo, la ley, que en realidad no hablaba de la ley de los mandamientos, fue clavada en la cruz. Él estaba hablando de los pecados nuestros, el acta que tenemos que pagar, que fueron clavadas en la cruz, donde Jesús nos da perdón. Entonces quiere decir que el apóstol Juan, que sí conocía a Pablo, que sabía todo esto, sobre el final de su vida, él dice que hay mandamientos. Como entonces, ujú, ¿no se abolieron? No, no, si Jesús dijo, yo no vine a abolir, no vine a cambiar. Si el mismo Jesús dijo, yo le creo. Y Juan también repite, sobre el final de su vida, dice, no, no, el resto, el remanente, lo que queda de la iglesia, de la verdadera iglesia, van a guardar los mandamientos. No habla de algunos mandamientos, habla de todo el conjunto de sí, los mandamientos y habla de tener la fe que tenía Jesús, una fe muy ujú, particular, teniendo en cuenta que luego Apocalipsis 14 tiene el mensaje final, el tiempo ujú, final, nosotros llamamos el mensaje de los tres ángeles, y nos llaman este mensaje de los tres ángeles a descansar en el cuidado de cada sábado. Y cuando uno mira este mensaje angelical, uno se encuentra que Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7, el mensaje de Jesús sobre la verdad eterna dice que va a ser proclamada a todos los rincones de la tierra.
Y a mí esto me encanta, porque muchas veces uno dice, ¿será que hay personas que aunque no entendieron esto de la ley, y especialmente lo del sábado, van a llegar al cielo? ¿Estarán contados dentro de los salmos? Pero Apocalipsis capítulo 14 dice que en el tiempo del fin, cuando se esté predicando este mensaje final, el mensaje de Dios va a llegar hasta los confines de la tierra. Si hay una época de hipercomunicación es esta, Sí. donde un mensaje grabado en un videíto de TikTok de un minuto puede llegar y convertirse en viral y llegar absolutamente a cada rincón del planeta, donde podemos estar en la montaña más alta y tener señal para comunicarnos con nuestros seres queridos, donde podemos estar en medio del mar y en el medio del mar tener señal satelital para poder navegar en internet y leer el diario de aquel pueblo en el que te criaste. Quiere decir que en esta época de hipercomunicación, no conocer a Jesús, el plan de salvación, la ley de Dios, me suena imposible. Estamos en una época donde se está cumpliendo Apocalipsis capítulo 14. Y el Es casi una mensaje decisión, ¿no? solamente, Ujú. solamente una decisión. Por esto digo, la ignorancia de Satanás tiene más que ver con confusión, porque la Ujú. información está al alcance de nuestra mano. En una época donde la Biblia la podés descargar y la tenés en el celular y la podés leer y comentarla y anotar y subrayar en el celular, o sea, ya no tenés que andar con el libro, aunque para mí el libro Sí, sí. tiene un valor detrás mío. Ustedes pueden ver, los que están en YouTube, ven libros, y si alguno mira, sobre mi cabeza hay 4 versiones de la Biblia en mi Ujú. biblioteca. Entonces, yo no tengo excusa para decir que no sabía, no conocía. Tengo No absolutamente leí el todo. pack, profe. No, no lo leí. Sí, claro, está, lo tenés en tu idioma. Yo hablo rumano, está en rumano. No, no, yo hablo húngaro, está, la Biblia ya está traducida. Entonces, el mensaje de los 3 ángeles dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Entonces, el centro del conflicto tiene que ver con la adoración. Después el mensaje Ujú. dice, salgan de ella, salgan de la confusión. Es una invitación. Déjame leerte un párrafo del libro El conflicto de los siglos. De paso, esta semana estuvimos estudiando la Biblia y nos Ujú. acompañamos con el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 26, el capítulo 27 y el capítulo 28. Y en el conflicto de los siglos, en la página, ya te digo qué página, ya te voy a decir en qué página, aparece una cita fantástica de esta escritora que es Elena de White. Dice, Sí. pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. No tenían esta mega información que tenemos hoy. Ujú. Ellos descansan creyendo de que fueron fieles a la ley de Dios por desconocimiento. No me atrevo a Ujú. decir ignorancia, Ujú. desconocimiento. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con Ujú. ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando las personas rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así, a las claras, ante los seres humanos, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Me encanta porque es claro, Ujú. es Ujú. claro. Y cuando leo esto, Lucho, perdóname que hable tanto, cuando leo esto, recuerdo aquel año de 1993, cuando yo estaba en mi tercer año del secundario. Estaba con mi grupo de compañeros del secundario. Yo no fui a un colegio adventista en el secundario, sí la primaria.
todos ellos no adventistas. Y me acuerdo cuando me ofrecieron para comer, estábamos comiendo una cena, me ofrecieron para comer carne de cerdo. Y yo le dije, no, yo no como cerdo. ¿No te gusta? Nunca lo probé. No como porque la Biblia dice que no hay que comer. Porque también siempre estamos mostrando a quién adoramos y no podemos esconder a Dios. Yo podría haber dicho, Sí. no, no me gusta. Listo. Ujú, Y empezamos a hablar de esto y yo le empecé a hablar de la Biblia. Y en un momento, 15 años creo que tenía en esa época, o 14, les dije, va a llegar el tiempo en el que se va a obligar a los seres de este planeta, a los humanos, a guardar el día domingo. Se nos va a obligar, de alguna u otra manera se nos va a perseguir y se va a sacar de raíz la idea de que el sábado es el día de reposo. Y le dije a mis compañeros, guarden por favor esto en su memoria, porque va a llegar el momento en el que esto va a ser noticia y noticia mundial. Yo ujú, siempre oro por esos compañeros. Estábamos en la casa de una compañera ujú, mía que se llama Tatiana. Y yo oro por mis compañeros que estaban en la casa de Tatiana esa noche, para que cuando llegue ese momento, este momento que describe también el nene de Juárez, ellos recuerden la palabra de este adolescente, ¿no? Y puedan refugiarse en la Biblia para encontrar al Dios verdadero, porque estamos muy cercanos a esto, a que esto realmente se haga efectivo. Y digo algo más, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la palabra perseverancia habla de resistir, de estar ujú. resguardado y de esta resistencia. Y yo quiero hablarle al corazón de aquellos que están escuchando este programa y tal vez se sienten desanimados por la enfermedad, por la falta de trabajo, por cuestiones económicas o por la frialdad de tu iglesia, porque vas a una iglesia donde son 20, son 10 y cada vez son menos y parece que la iglesia de Dios cada vez es más chiquita. Sé perseverante porque estamos en el tiempo del fin. Persevera que Dios te tiene una corona preparada para los que solamente lo adoran a Él y se mantengan de pie cuando otros se arrodillen frente a la imagen de la bestia. Wow. A mí me gustó mucho la expresión de la fe de Jesús. Ujú. Eh, la verdad que creo que todos deberíamos anhelar tener esa fe que lo sostuvo a Jesús también, ¿no? Bien, Sebastián, perdón, me quedé pensando en muchas cosas y creo que sería un buen ejercicio que hagamos como al comienzo, ¿no? Mediante el estudio intensivo de la palabra de Dios, sigamos aprendiendo. Próximo tema, Sebastián. Lo tengo aquí a mi mano, pero déjame leerte una frase. Dice, los seguidores comprometidos del Salvador no solo tendrán fe en Jesús, sino que también tendrán la fe de Jesús. Sí, a eso me Interesante, ¿no? refería. Qué Me interesante, pareció Lucho. maravilloso eso. Sí, sí, Sí. sí. Anhelo lograr Ujú, compartir eso, que es la fe en y la fe de Jesús. La próxima semana, título que me llama mucho la atención, mm, el espiritismo desenmascarado. Lindo título y un wow. Uf. tema que parece ser un tema de estos Ujú, que nos gusta a los teólogos y ojalá Dios nos ayude para poder estudiarlo con sabiduría, con su Biblia y poder ujú, llevarlo luego a aquellos que todavía no lo conocen. ujú. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Ujú. Gracias, Sebastián. Un placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.